saludarnos. Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y vamos a dar inicio al culto del día de hoy y vamos a pedirle al Señor que sea trabajando y sea haciendo un culto de bendición para todos nosotros. Ahora, tú que estás ahí escuchándome, únete a nosotros para ser parte de esta celebración a nuestro Dios y vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Ven, ven, ven. Amén, hermanos, ese ha sido el tiempo de alabanza y ahora vamos a pasar al tiempo de adoración. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está
oración y ahora vamos a pasar a escuchar la palabra de nuestro Dios y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga y bendiciones. Amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La gracia y la presencia del Señor los acompañe. Hoy día quiero tratar el tema que tiene por nombre vivir en el Espíritu. Amados, esta palabra es para los hijos de Dios. El mundo que no es cristiano no conoce a Dios. Por lo tanto, ellos nunca pueden vivir en el Espíritu, porque tienen una religión que los aleja totalmente de Dios. Pero los hijos de Dios, aquellos que tienen esta palabra, que se llaman cristianos, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y hacen su voluntad, esos viven en el Espíritu. Si alguno quiere vivir en el Espíritu, pero sin obediencia, pues no está viviendo en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu significa hacer la voluntad de Dios. Y la otra forma de vivir es vivir en la carne. Y eso lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice la bendita palabra del Señor. Gálatas 5, 16. Digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas, dice bien claro el versículo 21, no heredarán al reino de Dios, no entrarán a la presencia del Señor. Ellos están condenados. Dios lo está diciendo, no entrarán al reino de Dios. Y dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios dice que los frutos del Espíritu es lo que está en el versículo 22 y 23. Amados, estos frutos del Espíritu es lo que Dios va a formar en las personas. Dios va a formar el carácter de Jesucristo en las personas. Pero ¿cómo se va a ir formando esto? A través de la obediencia a la palabra de Dios. Si alguien no obedece a la palabra de Dios, jamás se formará estos frutos del Espíritu. Por lo tanto, jamás podrá ser una persona espiritual. Y como jamás podrá ser una persona espiritual, nunca llegará a la presencia del Señor. Por eso es que tenemos todos de que tomar la decisión de vivir en obediencia a Dios. Obediencia a Dios, lo contrario es desobedecerle a Dios, no hacerle caso, no tomar en cuenta sus mandamientos, no ponerlos por obra. Amados, Dios nos da a elegir. Cada uno elige su destino, cada uno elige su futuro, cada uno elige con quién quiere caminar. ¿Tú quieres caminar con Dios o tú quieres caminar con el enemigo?
Si tú quieres caminar con Dios, pues harás la voluntad de Dios para que se formen los frutos del Espíritu. Y esto que se llama obediencia o frutos del Espíritu, eso se llama caminar en el Espíritu. Amados, eso hay que practicarlo todos los días, hasta que se haga una forma de vivir en la vida de la persona. Porque hay dos maneras de vivir: vivir en obediencia a Dios o vivir en desobediencia a Dios. Y Dios nos dice claramente, para que ninguno diga que yo no lo sabía, para que ninguno diga no lo escuché, para que ninguno diga no sabía lo que eso significaba. Amados, andar o caminar en la carne significa caminar en las emociones de la persona. Dicho de otra manera, caminar en la carne significa hacer la voluntad propia de uno. Hoy viene alguien y te invita y te dice vamos a una discoteca. Tú decides. Tú te puedes ir a divertir a la discoteca, pero ya estás caminando en la carne. Porque ¿qué cosa hay en una discoteca? No es solamente baile. No. La gente va a la discoteca a embriagarse. Las parejas van no solamente a bailar. Ahí están todos los demonios, están metidos en esos locales. La gente va a esos lugares para después cometer adulterio o fornicar. La gente decente muy poco va. ¿Sabe qué va? La gente que no conoce a Dios. Amados, se llaman decentes, pero practican el pecado sexual. Y el Señor dice bien claro acá. Vuelvo a leer. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Dice, son manifiestas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto es pecado sexual. Amados, ¿acaso alguien te puede obligar a que tú practiques la relación sexual sin haberte casado? ¿Alguien te obliga a que tú, hombre o mujer casada, tú seas infiel a tu pareja? No, esa es tu decisión, es mi decisión. Y si uno quiere vivir así, Dios no se va a interponer. Pero desde el momento que estás haciendo eso, Dios que todo lo ve, porque podemos engañar al hombre, podemos engañar a la familia, podemos engañar al esposo, a la esposa, pero jamás podremos engañar a Dios. Amados, lo sabe Dios, lo sabe el enemigo, y la persona sabe lo que está haciendo. Por eso es que estas cosas se hacen en oculto. Estas cosas se hacen cuando nadie lo ve. La persona emplea la mentira, el engaño, la falsedad, la astucia para cometer estos pecados. Los hombres se van de su casa, salen de su casa y desaparecen y cometen estos pecados. Las mujeres hacen lo mismo, aprovechan cualquier descuido y van y cometen pecado. Ningún hijo va y le dice a su papá, a su mamá, mamá, soy un fornicario. No lo dicen, eso lo tienen oculto. Y ningún hombre va y le dice a su esposa, ¿sabe qué? Por si acaso yo soy un adúltero. Me estoy acostando con la vecina o me estoy acostando con la comadre. Y igualmente ninguna mujer le dice a su esposo, soy infiel. Amados, se hace en oculto. Y esas son las obras de la carne. Pero las otras obras de la carne, ¿cuáles son? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, emociones, la cual uno lo hace vivir en uno. Se deja llevar por la ira, por el odio, por el rencor, por el resentimiento, la amargura, por la venganza. Y todas esas son obras de la carne. Amados, ¿podemos evitarlo? Sí. Cuando le clamamos a Dios que nos libere de estas emociones y de estos espíritus de las tinieblas que influyen para que uno viva amargado,
que vivas celando. Amados, hay dos tipos de celo. Cuando tu pareja te da motivos, y lo otro es cuando no hay motivos, pero la persona no puede tener paz y vive dudando. Esa es obra satánica. Esa es obra diabólica, es obra del enemigo. Entonces la persona toma la decisión. Y nosotros tenemos que decirle a Dios, si queremos vivir en el Espíritu, tenemos que decirle a Dios que nos libere, que nos ayude a ser libres. Dice el verso 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Mira, y aquí viene todo lo que es parecido a esto. Cosas semejantes. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios lo está manifestando claramente. No deja ninguna duda. Los que caminan en sus emociones no entrarán al reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Por lo tanto, la decisión es personal. Aquellos que viven en odio, en avaricia, están en condenación. Están en condenación porque en otros pasajes está escrito todo lo demás. Amados, la única forma de vivir en el Espíritu es a través de la obediencia, porque cuando uno empieza a obedecer a Dios, aunque le cuesta primero, en la medida llega un momento que uno se acostumbra a vivir en obediencia, y cuando uno se acostumbra a vivir en obediencia, se va a formar lo que dice en el versículo 22. Más dice, el fruto del Espíritu es amor. Amado, el amor de Dios se va a pegar a los hijos de Dios. Gozo es alegría que no tiene nada que ver con alegrarme porque me dan algo. El gozo está dentro de uno solamente por ser hijo de Dios, de saber que uno vive en la presencia de Dios. Hay gozo, paz. El mundo busca paz y no lo encuentra. Solamente uno tiene paz cuando no hace lo malo. Cuando uno vive en el pecado no tiene paz. Porque la persona que hace lo malo siempre está pensando, y el día que me descubra, y cuando se enteren, y cuando sepan lo que yo hago, entonces vive avergonzada, vive sufriendo, porque sabe que Dios lo va a castigar un día. Pero la persona toma la decisión de no arrepentirse y continúa, no pide perdón, no se arrepiente. Entonces a veces dice, me arrepiento, pero no pide perdón. Porque el arrepentimiento es pedir perdón. Entonces, igualito sigue viviendo en el pecado. ¿Qué más dice va a formar? El fruto del Espíritu es paz, paciencia. Paciencia significa esperar, saber esperar la voluntad de Dios. ¿Qué más? Benignidad. Benignidad es semejante a la bondad, pero con la diferencia es que uno le hace bien aún a la persona que le hace mal. Esa es benignidad. ¿Qué más dice? Bondad, o sea, ser bondadoso con todos. ¿Qué más se tiene que formar? Fe. Fe es confianza total en Dios, confianza en la palabra, confianza en que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Eso se forma cuando la persona hace la voluntad de Dios. Si la persona no hace la voluntad de Dios, no se va a formar esto. ¿Qué más se va a formar? Mansedumbre. Mansedumbre significa tener paz y tranquilidad, no ser violento. Aunque te molesten, no te llenas de ira, de odio, de rencor. Miras a la persona que te hace daño, la miras con misericordia. Eso, mirar a alguien que te hace daño, mirarlo con misericordia, esa es mansedumbre. ¿Y cómo se forma? Cuando perdonamos. Cuando perdonamos, decimos, Señor, todos los días, Señor, perdona a esta persona que me hace daño, perdónalo, yo lo perdono, perdónalo, yo lo perdono, todos los días. Llega un momento que no tenemos cólera con la persona que nos hace daño, sino tenemos tristeza, porque sabemos que le va a caer un día el castigo de su maldad. ¿Qué más?
templanza. Templanza significa dominio propio, poder contenerse, controlarse. Eso lo va a formar ¿quién? Dios. Y los que caminan en estos frutos están caminando en el Espíritu. Eso se llama caminar en el Espíritu. Amados, el Señor nos dice siempre que hay que conocer quiénes son los que viven en el Espíritu y quiénes son los que viven en la carne. Los que conocen la palabra, para ellos es fácil conocer quién vive en la palabra o quién vive en el Espíritu y quién vive en la carne. Porque cuando tú ves a la persona su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de conversar, y ves que no obedece, ya tú sabes que esa persona vive en la carne. Y tú ya sabes también que si esa persona no se arrepiente, pues no entrará al reino de Dios. No porque tú lo pienses o tú lo digas, sino porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Y esto mismo está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 8, dice así, 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien claro dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hace la aclaración, los que no andan conforme a la carne, o sea, aquellos que no andan haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Aquellos que toman la decisión de caminar en obediencia a Dios, esos están viviendo en el Espíritu. Para ellos no hay condenación. ¿Por qué? Porque Dios no va a condenar a un hijo que le obedece. Dios no va a condenar a un hijo que hace su voluntad. Pero Dios sí va a condenar al que vive en sus emociones. ¿Cómo una persona que vive en el pecado, que vive en desobediencia, va a poder reclamarle a Dios? Va a poder reclamarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Si vive en sus emociones, vive en la carne, vive en el pecado, en desobediencia. Amados, para ti que estás escuchando y que vives en el Espíritu, alégrate, porque Dios te escogió para que camines con Él. No es que vas a caminar, no, ya estás caminando. El que está haciendo la voluntad de Dios está caminando con el Señor. Demostramos que amamos a Dios cuando hacemos su voluntad. Si no hacemos su voluntad, no estamos caminando con Dios. ¿Y cómo lo entendemos? Porque esto está en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, dice el Señor, versículo 23, 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o significa mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vuelvo a leerlo. 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesucristo está diciendo, el que me ama, mi palabra la obedece. Y si tú me amas, el Padre y yo te amaremos, dice Dios. Y vendremos a ti. El Padre y yo vendremos a ti y haremos morada contigo. Significa, estaremos contigo. Amados, no es que vamos a estar con el Señor cuando muramos y vayamos a la presencia del Señor. No, ya estamos caminando con Él. Ya estamos caminando con Él. ¿Cuándo? Cuando vivimos una vida de obediencia. Eso se llama santidad. Pero, ¿qué pasa con los que no aman a Dios? Por eso está en el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bien clara es la palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que yo les enseño no es mía, dice Jesús,
sino del Padre que me envió. Por lo tanto, si tú tienes familiares que se llaman cristianos, es fácil que tú conozcas quién ama a Dios y quién no lo ama. Porque si tú ves que un familiar tuyo, tu padre, tu madre, tu hermano o quien sea, obedece a Dios en todo, tú sabes que esa persona está caminando en el Espíritu. Pero si tú ves que ellos no viven en obediencia, obedecen una parte y otra parte no, tú sabes que ellos están en condenación. Tú ya sabes que ellos están en pecado. Y tú sabes cuál es su final. Pero si tú vives en obediencia, tú ya estás en la presencia del Señor. Pero si tú vives en desobediencia, es porque no lo amas al Señor. Y si no lo amas al Señor, ya sabemos cuál es el final. Amados, todos tenemos que tomar esta palabra y tomar la decisión de vivir en la presencia del Señor, de agradar a Dios. Agradamos a Dios cuando obedecemos la palabra. Amamos a Dios y lo demostramos cuando obedecemos su palabra. No hay que ser muy sabio para saber quién ama a Dios y quién no lo ama. Todos los mentirosos, los fornicarios, los idólatras, los borrachos, a esos que les gustan las fiestas, que les gusta la borrachera, que toman licor, fuman a escondidas. Dios los ve. Y ellos ya saben cuál es su destino. Pero si tú vives en obediencia a Dios, jamás te vas a preocupar. Porque sabes que Dios está contigo y Dios te va a guardar. Porque Dios guarda a sus escogidos. Dios protege a los que hacen su voluntad. El Señor dice que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza nos va a tocar el enemigo si vivimos en obediencia. Las promesas de bendición es para el que hace su voluntad. San Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Efectivamente, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, todo lo que necesitemos solamente le pedimos al Padre. Padre, provéeme, Señor, dame esto. Nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza está en Dios. Aprende, amado hermano, aprende, amada hermana, que tu confianza no está en tus fuerzas, tu confianza no debe estar en personas, tu confianza tiene que estar en Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios, es porque tu confianza está en Dios. Por lo tanto, nada le acontecerá a los que aman a Dios. Amados, esta es la palabra que quería que hoy día ustedes entendamos, usted y yo, y tomemos la decisión de caminar en el Espíritu, tal y como el Señor lo dice. No te olvides lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, si tú caminas en el Espíritu, sigue así. No pierdas la bendición de la salvación y de todas las bendiciones de Dios. Y si tú todavía no caminas en el Espíritu, arrepiéntete. Y tal vez Dios tenga misericordia. Confiesa tu maldad, confiesa tu pecado y tal vez Dios tenga misericordia y alcances la gracia. Los amo. Que el Señor me los bendiga. Shalom.